Hola, hola Juan Pablo, ¿me escuchas perfectamente? Sí, perfectamente, Ana Gabriela. Perfecto. Bueno, buenos días y buenas tardes con todos quienes nos están acompañando desde distintas partes del mundo. Yo soy Ana Gabriela Oquendo, soy comunicadora y periodista y es un gusto enorme para mí acompañarlos en esta maravillosa experiencia para compartir conocimiento de la que Get Abstract nos permite ser parte. Tenemos gente conectada, veo desde Miami, desde Suiza, también ya un poco de gente desde México, desde Panamá, desde Perú, desde Colombia, bueno, Ecuador, España y otros lugares del mundo. Sean todos bienvenidos. Como les digo, es un gusto para mí acompañarlos esta mañana. Como saben, Get Abstract es la mayor biblioteca de información comprimida del mundo que se encarga de localizar, evaluar y resumir textos, contenidos de conferencias, videoconferencias y muchísimo más. La mayoría son vinculados especialmente a cultura de negocios, cultura empresarial, también liderazgo. Así, de alguna forma, se logra fomentar el desarrollo personal y profesional y básicamente los contenidos son totalmente accesibles mediante audios o textos, los cuales le toman a la gente aproximadamente unos 10 minutos en revisar. Yo les doy totalmente fe de lo que les digo. Bueno, en definitiva, lo que Get Abstract nos ofrece es conocimiento. Es conocimiento para convertirnos en líderes del presente y del futuro. Justamente para la entrevista de hoy, les quiero comentar que tenemos un invitado especial que conoce de cerca lo que es Get Abstract. Es un usuario frecuente de la plataforma. Les habla del señor Juan Pablo de la Guerra. Él es candidato a PhD, es gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima y es miembro del Centro de Investigación para la Transformación y Modernización Estratégica. Además, forma parte del directorio de la Empresa Municipal de Mercados y del Consejo Consultivo de Investigación de la Universidad Autónoma del Perú. Es máster también en Administración Estratégica, Liderazgo Internacional, es docente universitario y ha sido condecorado por su compromiso con la responsabilidad social y la educación por organizaciones internacionales como World Confederation of Businesses, the Peruvian American Medical Society y Peru Digital Summit. Con Juan Pablo vamos a conversar sobre cómo administrar en tiempos de escasez. Sin duda es un tema de interés para todos. Y definitivamente esta es una gran oportunidad también para escuchar nuevas maneras de alcanzar nuestros objetivos y saber cómo manejarnos en situaciones adversas generando un impacto positivo. Bienvenido Juan Pablo, es un gusto compartir contigo este espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana Gabriela? Muchísimas gracias. Gracias a Get Abstract por la invitación. Como decía, soy un usuario continuo, incluso utilizo varios de los abstracts para mis clases, ¿no?, universitarias, y casi todas las semanas, digamos, les mando a leer y los chicos conectan muy bien con las lecturas y con los temas a partir de eso, ¿no? Quiero saludar a todos los que están presentes, siguiéndonos también. Y bueno, compartirles en esta ocasión, desde mi humilde experiencia, los conocimientos y las cosas que he venido haciendo y que intento hacer para poderlas socializar con todos y que todos podamos ir poniendo nuestro granito de arena para la sociedad, ¿no? Así es, definitivamente así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Juan Pablo. Y antes de iniciar la entrevista, les quiero invitar a todos los que están conectados a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, que posteriormente Juan Pablo nos ayudará respondiendo. Ahora sí, para empezar, bueno, Juan Pablo, te quería comentar, hemos tenido mucha audiencia interesada en este tema. Tuvimos al final cerca de 900 inscritos, lo cual demuestra que de verdad es un tema de interés, el saber cómo manejarnos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. ¿Por qué es importante hablar de esto? Y a ver, creo que es importante porque la coyuntura que estamos teniendo es una coyuntura difícil para todos y no es una coyuntura simplemente el tiempo que ha pasado, sino que creo que va a ser una coyuntura difícil en los siguientes meses y probablemente en los siguientes años. Entonces es muy importante que aprendamos a administrar con escasez. Cuando digo escasez, no solamente es escasez de recursos, sino a veces también de conocimientos y también de las circunstancias en las cuales estemos. Probablemente antes de esta crisis, varios de nosotros estábamos enfocados en un tema o sabíamos hacer algo determinado y esta crisis de alguna manera nos va a llevar a reinventarnos a todos, ¿no?, a aprender nuevas cosas, aprender nuevos proyectos, aprender a gestionar a las personas de manera distinta, ¿no?
Acá yo te cuento un poco mi experiencia cuando empezó esto de la cuarentena, esto del coronavirus. Yo tenía a mi cargo cerca de 400 personas en mi gerencia, y muchas de ellas no trabajan online, no trabajan necesariamente con temas tecnológicos. Algunas sí, algunas ya venían trabajando en un coworking y de manera muy tecnológica, pero era una parte reducida. Y tener que ir conduciendo a todas estas personas ahora en sus casas, algunos de ellos sin computadoras al comienzo, sin celulares, smartphones o un celular más avanzado. Entonces, sí genera inmediatamente que los recursos que tenías antes para sacar adelante los proyectos se reducen o por lo menos cambian por el momento, ¿no? Entonces, creo que tenemos que todos irnos reinventando y adaptándonos, y a veces para la gente joven es más fácil, ¿no? Ya coge la computadora, el Zoom, el Meet, webinar, una plataforma, pero para otras personas les es más difícil por la experiencia que han tenido y también porque a veces les es más difícil adaptarse a la tecnología. Desde tu perspectiva y por lo que has visto también desde la institución en la que tú trabajas, ¿crees que al final los líderes tanto políticos, los líderes sociales, también líderes empresariales, han sabido reinventarse durante esta crisis global? Sí, es difícil, creo, en este momento ya poder hacer una evaluación de esto. Creo que poco a poco todos están reinventando y creo que van a surgir obviamente nuevos líderes dentro de un contexto distinto, y habrán algunos también que no sepan responder a las situaciones actuales, ¿no? Yo cuando escucho, por ejemplo, a algunos presidentes determinar algunas acciones para sus países, digo, qué difícil tomar tal o cual decisión, ¿no? Ayer Ujú. veía una noticia de un presidente que determinaba que iba por el tema económico y no por el tema del cuidado, porque ya el país no iba para más, ¿no? Y habría pues la cuarentena, ¿no? Y claro, es fácil hacer un juicio ligero y decir, está priorizando lo económico a las personas y eso está mal. Por supuesto que eso estaría mal, pero cuando tú ves ese contexto, el asunto es más complejo. Yo tengo la experiencia de ir todos los días a hacer repartos de alimentos, de víveres, a las zonas más alejadas de Lima, a las zonas más pobres, y me encuentro personas que probablemente la cuarentena y el coronavirus sea el último de sus problemas. Y con esto quiero decir, ellos no tienen agua, no tienen alimento, no tienen una vivienda digna nunca, no solamente cuando hay cuarentena. La cuarentena, obviamente, el virus, la pandemia, agrava su situación, pero yo me pregunto, esas personas, ¿qué deben de hacer? Es muy difícil contestarse, es muy difícil. Entonces, cuando yo veo a los presidentes, a los ministros que tienen que tomar estas decisiones, digo, qué difícil estar en los zapatos de ellos y tomarlas, porque tomes la decisión blanco o la decisión negro, todas tienen cosas buenas, cosas malas y cosas difíciles de manejar, ¿no? Así es. Eh, pero definitivamente ha habido un cambio en la forma de hacer liderazgo entre lo que vivíamos hace unos meses y lo que vivimos ahora. Y esto es algo que motiva justamente a una nueva a una nueva forma de tomar decisiones. ¿Qué características crees que deberían ser entonces las que definan a los líderes en el momento actual? Sí, a ver, yo estoy convencido de que hay algunas cosas que siempre debieron estar en el liderazgo y que creo que en un momento de crisis se evidencian más, ¿no? Se evidencian desde el lado del líder y se evidencian desde el lado de las personas que siguen al líder o acompañan al líder, digamos, ¿no? Un tema fundamental creo que es el formar a las personas en valores, en virtudes, en principios, ¿no? Muchas veces hablamos de la importancia de que las personas sean éticas y cumplan tal o cual parámetro que queremos, pero sin embargo no las hemos formado previamente en esos valores y virtudes. Y a veces el nombre virtud nos suena a un nombre antiguo, a un nombre que tiene que ver con la religión, y nos queremos alejar de una figura así. Bueno, las virtudes no vienen de la religión, vienen desde los griegos, ¿no? Son adoptados por varias religiones,
pero es muy importante que las personas sean virtuosas, que en verdad se cultiven en las virtudes, en los valores. Cuando no lo hacen, luego tenemos las consecuencias en las faltas de ética en las empresas. Y cuando estamos en un momento como este de crisis, pueden surgir las cosas muy buenas de alguien o las cosas muy malas, ¿no? La magnanimidad de las personas, ese amor por hacer las cosas bien, de una manera grandiosa, se puede manifestar claramente en estos momentos, o también podemos tener el caso de personas que se aprovechen de esta crisis y se aprovechen para hacer actos de corrupción, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica y en todo el mundo, pero ahora lo hemos visto en los últimos años en Latinoamérica, una fuerte ola de corrupción muy grande. Bueno, en estos momentos de crisis, o se puede aumentar esa corrupción, o si formamos a la gente en valores, en virtudes, eso definitivamente no va a ser así. A veces creemos que eso es un mundo ideal, y no es así. Cada día me voy encontrando con más personas en mi trabajo, en otros lugares, que en verdad sí quieren optar por una vida buena, por una vida valiosa, y donde el ser humano y la persona sea lo primero y no nuestros egoísmos personales. Así debería ser, efectivamente. Vinculado con esto que tú dices, yo justamente en uno de los textos, en uno de los abstracts que revisé, que se llama Liderazgo de Servicio de René Broadwell, él mencionaba algo sobre líderes servidores y que este debería ser el nuevo tipo de liderazgo en el que debería enfocarse, que si bien puede sonar un poco utópico de vez en cuando, pero es más o menos vinculado a lo que tú dices. No debería sonar utópico, debería ser algo real. Los líderes que quieran trabajar por la comunidad en sí. Este tipo de líder, ¿tú crees que ya existe como tal en las organizaciones? O sea, ¿ya existen estos líderes de servicio? ¿O son todavía un líder distinto, un líder que no logra compenetrar totalmente en las sociedades? A ver, creo que definitivamente en el mundo y en América Latina se está generando un cambio, ¿no? Uno lo ve desde los millennials, digamos, cómo se aproximan al trabajo, cuáles son los objetivos que tienen en la vida, y esto va generando cambios en la sociedad. Latinoamérica tiene una estructura en las empresas muy jerárquica, y todavía en algunas grandes empresas eso se mantiene de manera muy estructurada. Sin embargo, vemos una serie de emprendimientos, de temas también sociales, de dinámicas que van existiendo en las personas más jóvenes, que esto de alguna manera va cambiando, ¿no? Este liderazgo sí se va volviendo un liderazgo mayor de autenticidad, de escuchar a las personas que están contigo, ¿no? De ser cada vez más una persona que se quiere conocer a sí mismo y quiere también conocer a sus trabajadores. Hay una mayor cercanía. Las redes sociales y la dinámica de trabajo por medio de las redes sociales también va generando esa cercanía. Ya Uh los -huh. gerentes en muchos casos ya no son esa persona en esa oficina cerrada, sino hasta las mismas estructuras de las oficinas son de espacios compartidos, y todo eso va generando, creo yo, un cambio. No podemos hablar de que eso ya cambió totalmente, menos en países como Latinoamérica, pero sin lugar a dudas creo que se está dando un cambio, y una crisis como esta, dentro de todo lo terrible que es, también abona en ese cambio. Hoy en día muchos líderes tienen que comunicarse frecuentemente con sus trabajadores por medio de sus celulares, por medio de una videollamada como esta, y eso de alguna manera va generando una mayor cercanía, un trato distinto. Hemos entrado en los hogares de todos nuestros trabajadores, ¿no? Y nuestros trabajadores han entrado a nuestros hogares también. Eso de ahí de alguna manera también va generando un vínculo distinto al encontrarnos solamente en el lugar de trabajo como era antes, ¿no? Entonces también estas cosas de alguna manera están evolucionando, ¿no? Definitivamente es así. Sin embargo, se puede percatar, hay muchas organizaciones, hay muchas empresas en las que todavía existe esta resistencia al cambio. O sea, es súper difícil adaptarse a nuevas realidades. Esto se menciona en uno de los abstracts, justamente el auténtico liderazgo de Harvard Business Review, que tiene unas guías excelentes de profesionales especializados. Y bueno, aquí se menciona la capacidad de adaptarse y que es algo fundamental, mejor dicho.
pero todavía vemos, e incluso creo que esta crisis, si bien ha llevado a adaptarnos en algunos casos a la fuerza, a este tipo de comunicación, de forma de trabajo, etcétera, vemos que es muy difícil. Por ejemplo, yo te digo, en algunos lugares, en algunas noticias que yo he visto de algunos países, mencionan, por ejemplo, lo difícil que fue llegar al sector educativo con cambios como estos, o sea, darles de fuentes de tecnología que puedan acceder a estos estudios. Entonces, ¿cómo lograr adaptarnos de forma efectiva cuando todavía hay una brecha tan grande en algunos lugares del mundo? Sí, definitivamente, a ver, si bien esta crisis nos va a generar un impulso hacia ese cambio de paradigma, hacia cambiar muchas cosas y adaptarnos al cambio, definitivamente no es fácil, ¿no? Yo conozco muy de cerca la realidad del Perú y el porcentaje de profesores de educación que son mayores de 60 años es altísimo. Entonces, claro, esas personas tienen muchísima experiencia, tienen muchísimos conocimientos, aportan muchísimo a la educación, pero no les es fácil entrar a una clase de Zoom, por lo menos no a todos, no habrá algunos que sí, entrar a una clase de Zoom, de Meet, de algo así, y comenzar a por ahí dictar las clases e interactuar con los alumnos. Ese es un trabajo que no es fácil y que tenemos que ir logrando, ir acompañándolos para que esto se pueda dar. Sin embargo, creo que para que alguien se adapte al cambio, tienen que haber algunos temas importantes a considerar. Un tema, por ejemplo, es que las personas tengan claridad de quiénes son y hacia dónde quieren ir, ¿no? Estas preguntas fundamentales de la vida son preguntas que se las tienen que hacer los líderes y se las tienen que hacer sus trabajadores y acompañarlos en que ellos se las hagan. Las personas tienen que tener metas en la vida. Hay veces me he encontrado con algunos trabajadores que están contentos en lo que hacen y no quieren salir de ahí. Bueno, hoy en día algunos de esos trabajadores, por el cambio de las circunstancias, se van a ver obligados a salir de ahí. Pero creo que es parte del trabajo de un líder ir acompañando ese desarrollo personal de los colaboradores, ir ayudándolos a que se den cuenta que hay más cosas de las que ellos conocieron en un momento de su vida, y eso, el tener más recursos personales, el conocer más realidades, el conocer a más personas, va a permitir que cuando haya que hacer cambios, ellos estén dispuestos a hacer estos cambios, ¿no? Esto es un tema que se ha acelerado con la crisis, pero en general en el mundo tenemos un cambio en muchísimos puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que ya no van a existir y hay muchos puestos de trabajo relacionados a la tecnología, al Big Data, que se van a necesitar y ante los cuales tenemos que adaptarnos todos. Dentro de tu experiencia, tú ya tienes muchísimos años conociendo de cerca cómo funcionan las organizaciones, tanto públicas también como privadas. Eh, ¿Crees que para la gente es fácil justamente tomar este nuevo camino, o sea, adaptar sus propósitos a nuevas formas, así de un día para otro? ¿O cómo lograr que este cambio, que este nuevo, no sé cómo llamarlo, este nuevo enfoque de propósitos y de objetivos se dé positivamente? Sí, a ver, yo creo que a veces perdemos el horizonte de lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Es muy importante saber qué queremos hacer en nuestra vida y qué nos hace felices en nuestra vida, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar en nuestra vida eso que nos hace feliz, ese propósito de nuestra vida. Y creo que es muy importante que lo encontremos en nuestros trabajadores. Si nosotros no logramos que nuestra empresa, que el grupo que lideramos, que el emprendimiento que tenemos con los colaboradores que están ahí, si todas las personas no están felices, su rendimiento va a ser completamente distinto, ¿no? Entonces, para poder construir ese propósito de las personas y construir ese propósito de la organización y lograr que justamente estos temas se unan, es muy importante que primero ayudemos al personal a poder darse cuenta de qué quiere en la vida y si está feliz con el trabajo que tiene. Yo a veces le pregunto a mis trabajadores si están felices donde están y a veces me han dicho que no. Les digo, ¿por qué no te vas a otro trabajo? ¿No?
Y a veces no es fácil tomar una decisión así por las obligaciones que uno tiene, pero creo que eso es más veces eso es excusa que en verdad ser una razón real. Porque, ok, no puedo este mes, pero dentro de un año de repente ya me puedo reubicar, o en medio año me puedo reubicar. Pero es muy importante que las personas sean felices donde están. Y eso va a ayudar muchísimo a la empresa. Otra cosa importante es que la empresa tiene que saber qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir la empresa. Y creo que hoy en día también, en este sentido del cambio que me preguntabas, sí hay empresas que están cambiando. Muchas empresas ya no se preocupan solamente por ganar dinero. Obviamente es una de las razones de ser la empresa ganar dinero, pero no es la única. Y a veces perdemos el horizonte, a veces el dinero nos ciega, ¿no? Las preocupaciones de los gastos que tenemos nos ciegan. Las empresas tienen objetivos y objetivos sociales. Entonces, en ese sentido, si juntamos los propósitos de las personas con los de las empresas y logramos que eso se junte, vamos a lograr personas felices y empresas muy productivas, ¿no? Así es, pero ¿cómo conseguir justamente ese equilibrio? O sea, yo entiendo perfectamente el punto que planteas. De hecho, también ya hay otros autores como Pontefract que en uno de sus textos del efecto propósito, él habla de lo que nos comentas. Y justamente él también dice que sí, que el objetivo de muchas empresas, organizaciones, no debería ser netamente conseguir ganancias. Sin embargo, por ejemplo, en un momento como la crisis actual, ¿cómo equilibras estas nuevas perspectivas que obviamente deben existir, que son muy buenas? Obviamente debe haber un mayor enfoque en los trabajadores y en sus objetivos, pero también cómo lo equilibras a esto con el sobrevivir económicamente, que va a seguir siendo la prioridad de la empresa. Sí, mira, no todo es económico en las empresas, no todo pasa por aumentar los sueldos en desmedro de lo que la empresa pueda ganar. No siempre es así. Si bien todos queremos ganar más, todos queremos tener un buen sueldo, todos queremos tener comodidades, eso está clarísimo para todos, pero muchas veces también juega un papel muy importante el rol que tú puedas tener en la empresa, ¿no? Hay que saber si el rol que tiene esa persona en verdad es el mejor rol para ella, ¿no? No solamente hay que preguntarme qué necesito yo como empresa en ese lugar, sino cuál es el mejor lugar para esta persona. Porque la felicidad de esta persona va a generar más beneficios a la empresa. O sea, es un win-win de la empresa y de las personas, ¿no? Y por Claro. ende a la sociedad, ¿no? Pero entonces sí hay muchos elementos que se pueden implementar en las empresas de preocupación de las personas, ¿no? Y a veces hay algunos que cuestan, pero que cuestan muy poco y que generarían un efecto muy positivo en el personal. Y a veces las empresas están cegadas y cerradas al tema de costos, y no se preocupan de estos pequeños detalles que generan un impacto muy grande. Creo que ahí es muy importante una de las características que creo que deben tener los líderes de hoy en día, que es escuchar a las personas, ¿no? Escuchar. Y por otro lado, la empatía, ¿no? Es ponerte en la situación del otro, saber en verdad cómo está la otra persona, sentarse en su escritorio, ver cuáles son las características diarias que tiene de trabajo, recorrer de repente la ruta de trabajo que tiene ese trabajador, conocer dónde vive. O sea, una empatía no es solamente decir, ah, qué bonito, yo comprendo que la persona es así, sino de verdad ponerte en los zapatos del otro y comenzar a entender más su realidad. Y desde ahí creo que varias cosas pueden ir avanzando de manera positiva. Ok, basado en tu experiencia, Juan Pablo, quisiera saber cómo se puede motivar justamente a los trabajadores. O sea, sabemos que es una situación difícil, sabemos que lastimosamente tiene repercusiones a largo plazo. Entonces, ¿cómo mantener a nuestros trabajadores, a nuestros colegas, a nuestros colaboradores motivados, que no caigan en algo que muchos podemos caer en estos momentos, como depresión, ansiedad, tristeza? ¿Qué hacemos para trabajar en la inteligencia emocional de nuestros colaboradores? Y a ver, lo primero que creo es que la preocupación por los trabajadores está en los pequeños detalles, ¿no?
no necesariamente son grandes reformas que tenemos que hacer en las empresas, sino pequeños detalles, ¿no? Hace unos meses llamé a un trabajador a saludarlo por su cumpleaños, y cuando lo llamé hay que comprender que yo trabajo en una municipalidad donde hay muchísimos empleados, muchísimos colaboradores, ¿no? Y cuando lo llamé a saludar por su cumpleaños, me dijo, es la primera vez en mi vida, y trabajo hace 20 años, que un gerente me llama por teléfono a saludarme por mi cumpleaños, ¿no? Entonces, yo de verdad que casi me pongo a llorar, ¿no? Pero yo no sentía que había hecho nada grandioso, simplemente había dicho, por favor, pásame la lista de los trabajadores y anda avisándome para que los llamen, ¿no? Y llamé a un señor, pero imagínense este señor que 20 años nadie ni siquiera lo había llamado. O sea, él se siente como que no existe, ¿no? El día de ayer conversé con un chico que está con unos síntomas, parece que estuviese mal, un chico que ha estado ayudándonos, un trabajador que ha estado ayudándonos en repartos y cosas, y le escribí ayer y pese a estar con síntomas y todo, él estaba súper agradecido, simplemente que yo le mande un mensaje preguntándole cómo está, dándole fortaleza, digamos, ¿no? Preocupándome por él. Entonces, creo que nos toca como líderes en este momento difícil llamar a todas las personas que trabajan con nosotros, preguntarles cómo están, cómo está su familia, alentarlos, ¿no? Lo cual además no es fácil porque nosotros, al ser los líderes, no estamos exentos de preocupaciones, no estamos exentos de tensiones, ¿no? Somos también personas vulnerables, ¿no? Y eso es algo muy importante también que los líderes tienen que saber mostrar a los demás. El mostrar que son vulnerables y que no somos Dios, pues, y que no podemos solucionar todo. Estamos en un puesto de servicio, liderando, pero nos toca también, muchas cosas nos afectan, y también somos vulnerables, y también nos equivocamos, y también tenemos errores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante acompañar, ir acompañando en todo momento a los trabajadores y motivarlos, y sobre todo, algo muy importante, es darles trabajo, ¿no? A veces en varias organizaciones, en varias instituciones, como nos es difícil adaptarnos al cambio, ya lo tenemos ahí en stand-by a la persona, ¿no? Y eso Claro. creo que es lo peor, porque estar en tu casa angustiado con el virus y estar angustiado con que si vas a seguir trabajando o no, porque no te dan tareas, ¿no? Y además sin hacer nada, digamos, en algunos casos, eso creo que es lo peor, ¿no? Creo que tenemos que preocuparnos porque cada uno de nuestros trabajadores tenga ahora una responsabilidad, tenga una tarea que hacer, esté ocupado haciendo algo. De repente no hay una tarea para darle a esa persona ahora. Ok, decirle entra este curso, lee tal lectura, ¿no? Para que después esté mejor formado, pero que no pierdan el contacto, ¿no? Y no es fácil, hay empresas muy grandes que no están activas y que no pueden llevar a sus trabajadores y que muy generosamente han decidido no suspenderlos, ¿no? Algunos la ley no se los permite, otros no han querido hacerlo, pero hay que mantenerlos ocupados y creo que es un espacio también para formarlos, y todo esto creo que puede llevar a motivarlos bastante. Efectivamente. Ahora tengo otra pregunta vinculada más o menos a lo que acabamos de conversar. Estábamos hablando un poco de cómo motivar y trabajar la inteligencia emocional, un poco de los colaboradores dentro de una organización, una empresa, etcétera. ¿Cómo hacer lo mismo? ¿Cómo también tener motivado a, a un país? O sea, si tú pudieras darle un consejo, por ejemplo, a alguno de los líderes mundiales que están manejando esta crisis, unos mejor, otros peor, eh, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo ellos pueden seguir motivando a la ciudadanía a que colabore primero con los cuidados, con la prevención de este tema del virus, pero también a que no desfallezcan en el intento de sacar adelante sus negocios, sacar adelante sus familias? ¿Qué les dirías? Sí, a ver, creo que en general los mensajes que he ido escuchando de varios presidentes eh, me dejaba a veces una desazón de que no elegimos a presidentes que sean estadistas, ¿no? A veces elegimos a alguien de un partido, a alguien que tiene algunas ideas, y no, por mala suerte o por mala decisión, no hemos elegido a personas que sean estadistas, y no tenemos personas que nos hablen, creo yo,
con el coraje, con la dedicación que debía ser alguien, un líder que nos acompañe y que nos lleve hacia el futuro, ¿no? Entonces, están muy preocupados por darnos los datos, por darnos cuántas camas sobran. Esos son datos técnicos que los debería dar un ministro. Creo que el presidente es una persona que nos debe llevar como país, como nación, como pueblo, a ver mucho más allá, a ver qué va a suceder años después, a darnos una visión histórica de lo que ha sucedido antes en el país y a llevarnos a ver el país más adelante y prepararnos para ese momento más adelante. La situación que existe ahora es como una guerra, ¿no? Entonces, y muchas veces en una guerra uno no sale a decir, pero tenemos este problema con este hospital, con estos soldados, sino lo que necesitamos son líderes que en verdad, de manera motivacional, digamos, nos lleven más allá, nos lleven a ver el horizonte, nos lleven a ver qué hay detrás del cerro, ¿no? No a que nos vayan contando las grietas que tiene el cerro, sino cómo vamos a conquistar el cerro y qué va a pasar después, ¿no? Claro, es fácil decirlo sin tener la responsabilidad, ¿no? Pero Claro. igual sí, a mí me hubiera gustado tener en los presidentes una cuota más de esa mirada estadista, de esa mirada a largo plazo, ¿no? Y creo que eso también de alguna manera tranquiliza a las personas y las ayuda a llevarlas hacia el futuro. Creo que en muchos países las personas hacen comentarios buenos y malos sobre las decisiones que toman los presidentes. Eh, Puede ser que haya muchas decisiones malas, pero acá no hay un manual, ¿no? Y creo que es muy difícil tomar todas las decisiones correctas o hacer todas las cosas que estén bien. Entonces, creo que también ahí hay que, de alguna manera, saber acompañar también a nuestros presidentes, a nuestros dirigentes, pero de todas maneras dejo eso, que esta visión del horizonte hacia el futuro creo que debería estar más presente. Ok, bueno, antes de seguir con la entrevista, quiero igual invitar a todos los que nos están viendo a que nos manden sus preguntas, que posteriormente, como mencioné en un inicio, Juan Pablo irá respondiendo. Ahora sí, Juan Pablo, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los nuevos propósitos que tiene que replantearse tanto la empresa, la organización, como un gobierno? Obviamente muchísimas cosas han cambiado en estos 2 meses. Entonces, dentro de los propósitos que había antes, ¿cuáles deberían ser los nuevos propósitos? Sí, a ver, esta época de crisis de pandemia nos ha llevado, creo yo, a mirar el mundo de otra manera, a comenzar a eh, preocuparnos más por los demás, preocuparnos más por el mundo. Yo veo, por lo menos desde la posición en que estoy, muchas muestras de solidaridad y a distinto nivel muy grandes, ¿no? Hace un par de semanas estuve en un sitio muy, muy complicado, un edificio donde la mayoría de personas que viven son invasores. Algunos se dedican a la delincuencia, otras personas a la prostitución, otros venden drogas, otros son requisitoriados, tan así que cuando íbamos a dar las canastas no querían dar su DNI. Era una zona, un submundo bien, bien complicado, y cuando estábamos ahí, justamente a un señor no le podíamos entregar esta canasta porque era una canasta que la da, el dinero lo da el Estado y uno tiene que registrar al beneficiario y todo. Y se acerca un señor que también vivía ahí y nos dice, mira, si no le pueden dar, yo le quiero ceder la mía, ¿no? Entonces, pero la situación de ambos era de extrema pobreza, ¿no? Además de una situación muy, muy complicada, ¿no? Entonces, eh, ese acto de solidaridad tan bueno, tan generoso, digamos, es una muestra de cosas que van sucediendo en la sociedad, ¿no? Y lo veo en distintos ejemplos, digamos, que día a día se dan en los distintos lugares donde reparto cosas, o que también se dan en trabajo en la municipalidad, con gestos de muchísimas personas que podrían estar en su casa tranquilamente cumpliendo su rol, y están saliendo a las calles para ayudar a muchas personas, llevando almuerzos a personas con enfermedades terminales y muchas cosas más. Entonces, estos cambios, esta actitud de solidaridad
creo que lleva a las personas a tener una visión significativa de sus vidas. Y creo también que las empresas, y muchas de ellas que también han mostrado esta solidaridad, debe llevarlas a eso, a mirar el mundo de manera distinta, ¿no? Yo conversaba con unas personas, todo el día me voy cruzando en estas entregas de víveres con personas que no las tenemos mapeadas, ¿no? O sea, que no las tenemos en el día a día. Un poco que esta crisis ha ayudado a que los invisibles se vuelvan visibles, ¿no? Tenemos, Claro. por ejemplo, en la municipalidad una casa en la Plaza de Toros de Hacho. Hemos hecho la Casa de Todos, que es una casa para personas que dormían en las calles, ¿no? Son personas que duermen en las calles no por el virus, duermen en las calles hace años, ¿no? Y cuando he tenido la ocasión de conversar con uno de ellos, los testimonios son desgarradores, ¿no? Me encontré con un señor del interior del Perú que viene acá y me comenta, yo me dedico a hacer taxi. Ya, señor, pero si usted se dedica a hacer taxi, ¿por qué está acá en la casa de todos? ¿Por qué no está haciendo taxi? No, lo que pasa es que justo vendieron mi taxi cuando empezó la crisis. Pero no entiendo, señor, pero ok, se va, si vendieron su taxi se consigue otro, pero se va a su cuarto, a su casa. Y me dice, no, yo dormía en el taxi, ¿no? Entonces, Increíble. son realidades que muchas veces desconocemos, ¿no? El señor vivía en el taxi, dormía en el taxi, trabajaba en el taxi, ¿no? Entonces, Claro. este tipo de realidades terribles, porque todo, imagínense todo lo que implica pues vivir en un carro todo el día, ¿no? Entonces, este tipo de realidades se están haciendo latentes, las estamos conociendo, y esto va generando, creo yo, un cambio en las personas, y espero que se traslade hacia las empresas, que tienen que tener una visión más significativa de la empresa. Una visión esa que ponemos en el plan, que muchas veces está pegada en las empresas, pero muchas veces no sale de ahí. Y es una visión que los colaboradores y la empresa en verdad tienen que hacer la suya, y si está equivocada, cambiarla, pero una visión de empresa que nos lleve a transformar la sociedad, a cambiar la sociedad, a volver una sociedad más humana, donde las personas no estén invisibilizadas, que ayude en verdad a las empresas a ser mejores empresas. Acá sin descuidar el tema económico. Las empresas necesitan dinero para pagar a sus proveedores, que a su vez le pagan a personas, para producir, para pagar a sus trabajadores, para seguir existiendo, para tener nuevos proyectos. O sea, nada de eso está en duda, ¿no? Pero si a eso le sumamos una visión significativa, eso va a ser muy bueno. Ya se viene haciendo mucho de esto desde la responsabilidad social, ¿no? Y creo, desde el valor compartido, que hablaba Michael Porter, pero creo que este es un momento para que muchas empresas den ese salto y cambien a tener una visión más significativa y más trascendente de lo que la venían teniendo. Respecto justo a lo que mencionas de responsabilidad social, a mí me sorprende porque muchas veces desde mi área, que es comunicación, he podido ver que distintas organizaciones hablan de responsabilidad social, la tienen dentro de su misión, visión, etcétera, pero más la utilizan no sé, algo que sacar a relucir en ciertas ocasiones. Pero muy pocos son los proyectos que se generan a largo plazo. La verdad son proyectos puntuales y de empresas puntuales las que colaboran de verdad efectivamente con una visión a futuro. Entonces, ¿crees que estos momentos, estos tiempos de escasez, que son tiempos difíciles, dan para que la responsabilidad social se convierta en algo permanente, en algo obligatorio, por decirlo de alguna forma, dentro de todas las organizaciones? Sí, a ver, de alguna manera, en algunas organizaciones, sobre todo las que cotizan en bolsa, muchas veces sí se les pide que hagan su reporte de responsabilidad social, ¿no? Pero acá creo yo que hay que tener cuidado, porque muchas veces se está metiendo todas las cosas buenas que hace una institución, eso es responsabilidad social, y así marco mi check, ¿no? Entonces, eso no es, bueno, si quieren llamarlo responsabilidad social, que llamen responsabilidad social, pero esas son las obligaciones que tienes como empresa, ¿no? Ujú. Entonces, acá yo creo que es, ¿cuál es la mirada que tienes en el fondo de preocuparte por la sociedad
y que tienes por preocuparte por las personas, tanto las personas que tienes en tu empresa como las personas que tienes afuera, ¿no? Claro, Entonces, eso no pasa porque llenes un formato o porque postules a un premio. Esas cosas están bien, pero son secundarias, ¿no? Lo que importa acá es que la responsabilidad social, el valor compartido, esté en el ADN de la empresa. Y cuando eso suceda, ahí de verdad ves los cambios. Y de verdad ves las empresas que son así. Las empresas que en verdad han querido introducir en su ADN la responsabilidad social, el valor compartido, la preocupación por las comunidades en las cuales están, esas empresas notas que esa responsabilidad social es sincera y es sostenida, ¿no? No como tú claro. dices, cuando hay estas cuestiones de que, claro, quieren salir en la pantalla, eso, y acaban siendo solo eso es un problema, porque en verdad acaban al final dando una imagen o vendiendo una imagen, pero en verdad no se comprometen con los problemas reales. Y creo yo que las empresas tienen un potencial inmenso para hacerlo, porque tienen una serie de profesionales, tienen una serie de estructuras creadas que si las pusieran al servicio de la sociedad, no solamente en la empresa, sino también para otros problemas, eso sería impresionante. Te pongo un ejemplo. A mí se me encargó a comienzo de esta pandemia ver unos temas logísticos de la ayuda humanitaria, que no me corresponden y que no son de la gerencia de educación, pero que yo excelente, con mucho gusto, salí al encuentro porque quería salir, trabajar, ayudar en esta crisis. Entonces, yo con mi equipo, ninguno operador logístico, ¿no? Hoy en día tenemos que mover a todos los voluntarios que los recogen de su casa, llevarlos, mover camiones, todo. Este tipo de ayuda le hemos tenido que aprender en la marcha, ¿no? Si bien yo estudié administración, estudié un MBA, mi especialidad no es la logística, nunca he estado metido en el tema y los de mi equipo tampoco. ¿Qué pasaría si una empresa, como las hay muchísimas de logística, viene y dice, yo pongo mi logística, mis conocimientos al servicio de esto? Ojo, no es ni siquiera poner sus camiones, poner sus equipos, no, sino es el conocimiento que tienen, el expertise en esto. Obviamente esa logística sería muchísimo mejor, ¿no? Porque desde el primer día ya es 100% buena. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos donde la ayuda de las empresas en los problemas sociales es muy importante. Para terminar una cosita, estos problemas sociales muchas veces creemos que son responsabilidad del Estado, ¿no? Y el Estado se encarga y el Estado se encarga, y no es así. Los problemas sociales, los problemas que afectan el bien común, son responsabilidad de cada uno de nosotros. Son responsabilidad también de las empresas, también del Estado. Todos. Cuando queremos decir todo es responsabilidad del Estado, obviamente el Estado, limitado siempre, no va a poder responder a todas las cosas. Entonces creo que los grandes cambios se dan porque toda la sociedad se suma. Y este contexto es un contexto muy bueno para sumar todos los esfuerzos de la sociedad en bien de cambiar nuestros países, cambiar el mundo en que vivimos. Efectivamente, así como dices que esta responsabilidad debe motivarse, por ejemplo, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones en general, más allá de simplemente querer sacar un renombre, que es algo que yo te comentaba que también he visto, ¿cómo hacer que esta acción social también funcione de forma un poco más efectiva desde los mismos gobiernos que tú mencionabas ahorita? Que si bien ellos puede que no tengan toda la responsabilidad en sus manos, obviamente la empresa, las organizaciones privadas, etcétera, tienen que colaborar y las que pueden lo hacen dentro de lo posible, pero cómo también motivar que el Estado se involucre más en otros ejes sociales. Porque ahorita vemos que sí, que muchos gobernantes gestionando a través de distintas secretarías, ministerios, etcétera, claro, van, entregan ayuda, entregan comida, ponen alguna carpa con médicos, etcétera, lo cual está muy bien. Pero ¿cómo hacer que esta gestión sea permanente? Sí, ahí me parece que es muy importante empoderar el rol que juegan los dirigentes de cada lugar, los pobladores de cada lugar, ¿no? Hay que empoderar el rol que tienen.
Muchas veces esperamos y pensamos que el Estado tiene que pagar por todo, que el Estado tiene que pagar y hacer todas las cosas. Y eso es un error y eso nos lleva a poder construir muchas veces muy poco, ¿no? Durante muchos años, los pobladores han vivido y siguen viviendo en sus pueblos por sus propios medios. Ellos construyen los caminos, ellos hacen las escaleras para subir a sus casas, ellos construyen el local comunal, ellos hacen su comedor y su olla común, ¿no? Y así hay muchísimas iniciativas. Entonces, cuando el Estado llega, muchas veces el Estado llega y dice, yo lo hago, la empresa tal lo va a hacer, y no hay una construcción con la sociedad. Entonces esa persona se va acostumbrando a que el Estado le traiga las cosas. Y ese no es el camino de construir una sociedad. Creo que se tiene que construir en conjunto. Yo he tenido una experiencia en estos días muy bonita. Fui acompañando un reparto que ni me encargaba yo a San Juan del Lurigancho y conocí ahí a unos pobladores y me pidieron mi teléfono, se los di y hoy en día eso fue creciendo y para hacer corta la historia, tengo 150 dirigentes en ese chat de WhatsApp que crearon, pero ellos mismos son los que se organizan. Me dicen, Juan Pablo, tú tienes que ir a tal lugar, vamos a tener tantas familias, acá están los padrones, acá está la lista, ellos determinan qué lugar, ellos determinan todo. La primera vez que fuimos, tuvimos que ir con 100 militares, con 100 voluntarios, con 20 camionetas, con 10 camiones. Hoy en día voy prácticamente solo. Voy con 5 voluntarios que me ayudan porque los que hacen todo el trabajo son los dirigentes. Y ese modelo, así como se muestra en esta cosa muy pequeña, que es una entrega de un día, obviamente, es algo sencillo de organizar comparado con las grandes obras y grandes cosas que tiene que hacer el Estado, pero es un modelo que creo yo debemos replicar en la hora que intervenimos en cualquier lugar como el pueblo. Las personas, ellos son los que construyen las cosas, ellos son los que tienen que motivar, ellos son los que tienen que organizar a la población y el Estado tiene que acompañar y ayudar en lo que ya no pueden, pero no en todo, porque si no, acabamos volviendo al vecino del lugar un ajeno del proyecto y eso no puede suceder. Ellos son parte fundamental y creo que en todos los problemas sociales que tenemos y en toda la ayuda que tiene que dar el Estado, tiene que haber esa participación muy grande de la población, ¿no? Porque además aportan muchísimo. Miren la cantidad de recursos que ahora no tengo que llevar. Hasta camiones ponen para llevar a las zonas más altas. La primera vez tuve que llevar camionetas, alguna camioneta se quedó, no podía subir en algún cerro, o sea, ellos ponen todos los recursos que los tienen. Entonces, esta unión, esta integración, digamos, es fundamental para poder llegar a más pueblos y poder dar más ayuda. Ok, bueno, para ir concluyendo ya un poco, justamente en uno de los abstracts, en este de Harvard Business Review, del que conversábamos en un inicio, se menciona que cada adversidad es una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué lecciones crees que deja esta crisis mundial y que tú has podido percibir también muy de cerca desde la gestión que realizas? ¿Cuáles crees que son las lecciones más importantes que nos deja? A ver, lo primero, creo que nos deja una lección de que muchas veces no esperamos que grandes crisis o que grandes problemas vayan a venir o a surgir, ¿no? Hay países probablemente que viven en estado de guerra, países que constantemente tienen problemas más complicados. En el caso de Latinoamérica podríamos citar a Venezuela en ese sentido. Y una crisis como la que tenemos, sí les es natural, sí les es normal, sí sucede, ¿no? Pero no hemos estado preparados para ninguna situación así. Creemos que no van a haber problemas de este tipo, ¿no? Y a raíz de eso no nos preparamos adecuadamente. Esto es un primer marco, digamos, importante, ¿no? Lo segundo es el lado de la tecnología y el lado de utilizar los recursos tecnológicos. Gran parte de los trabajos que estamos haciendo ahora desde nuestras casas, que estamos haciendo ahora por medio de la tecnología, no la hemos hecho hace unos meses, hace unos años, simplemente por temor al cambio. Y esta actividad nos ha llevado a dar ese salto y a cambiar. Entonces, creo que es algo que no se debería perder. Debemos mantener esto
la calidad de vida que le damos a nuestros trabajadores, estando muchas veces en su casa, haciendo home working o algo combinado, mixto, dependiendo del caso, creo que es algo muy positivo que debemos de mantenerlo, ¿no? Otra cosa muy importante que nos ha ayudado esta situación es enterarnos a quienes tenemos de vecinos muchas veces, quienes viven en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, a de verdad comenzar a compartir más con los que están cerca, ¿no? Veí estas aplicaciones, por ejemplo, que te dicen unos ancianitos que viven acá, ¿quiénes puedo ayudar a comprar las cosas? Esas personas no tienen tal, ¿quién podría ayudar? Hay una serie de iniciativas así, aplicaciones, y eso nos va conectando con la sociedad. Y antes no nos preocupábamos de muchas personas que eran invisibles. No solamente me refiero a los invisibles pobres que viven alejados, a los invisibles que viven en las calles, sino a personas invisibles que viven de repente en nuestros propios edificios, ¿no? Cuántas personas ancianas, o hasta las personas que nos hacen el servicio de recojo de basura, de limpieza de calles, y claro, como ahora salimos a la ventana y es la única persona que vemos, nos damos cuenta que existe. Entonces creo que en ese sentido nos está haciendo más humanos esta crisis. Pero es Así algo que es. cuando la crisis pase no podemos olvidar y dejar que las cosas se olviden, sino que tenemos que de alguna manera atesorarlas, valorarlas, escribirlas, para luego poder recordarlas y no perder esta perspectiva más humana. También nos está ayudando a valorar las relaciones familiares, ¿no? Nos damos cuenta de lo importante que son nuestros familiares, sobre todo cuando no los estamos teniendo tan cerca, ¿no? Y por otro lado, nos permite a los familiares que sí tenemos cerca tener una mayor cercanía con ellos, ¿no? En mi caso, tengo más espacio ahora para compartir con mi familia más cercana, con mis hijos, y preguntarme también cuánto tiempo debería dedicar cuando me vaya a trabajar a mis hijos, a mi familia, porque este de alguna manera ha sido un tiempo especial para estar más cerca de ellos, ¿no? Así Entonces, es. son temas que nos van humanizando, creo, ¿no? Sí, definitivamente son reflexiones que nos quedan a todos. En este momento te voy a leer algunas de las preguntas que nos han llegado del público antes de ir cerrando esta maravillosa conversación que hemos tenido. Bueno, una de las preguntas que nos ha llegado dice, el miedo a quedar desempleado y hablar siempre entre personas de cosas malas, estar muy sensibles y bajoneados se ha convertido en el pan de cada día. En conversaciones frecuentes se escucha solo cosas negativas. ¿Cómo salir de este ciclo negativo? Sí, a ver, lo primero que les digo es que si no son una persona que tiene que tomar decisiones sobre temas políticos diarios, les recomiendo que no vean las noticias, ¿no? A lo mucho tener un informe diario en algo que encuentren ya cómo está avanzando, pero ver las noticias hoy en día es un problema, ¿no? Ana Gabriela, que es periodista, me va a decir qué están diciendo, Juan Pablo, pero en verdad creo que es un tema, no podemos estarnos todo el día pensando en cosas negativas, ¿no? Hay que salir de eso, hay que Es verdad. alejarnos de eso. Y con respecto al tema del empleo, si bien se han perdido muchísimos empleos y se van a seguir perdiendo muchísimos empleos, creo que también existen muchísimas oportunidades nuevas de empleo. Y este momento en el cual están en cuarentena es el momento para estar en Internet conociendo cómo pueden ser nuevos empleos, conociendo nuevas técnicas, llevando cursos que además casi todas las plataformas a nivel mundial han abierto los cursos de manera gratuita, ¿no? Llevando cursos para aprender cosas que tengan que ver con el teletrabajo, con Internet, ¿no? Y por ahí creo que vamos a poder encontrar nuevos horizontes de vida laboral, ¿no? Y Ok. también no angustiarnos, o sea, es un momento ahorita terrible por la cuarentena y cuando pase la economía va a comenzar a empezar de nuevo y bueno, hay que estar preparados para rápidamente ponernos a disposición de esas empresas que van a comenzar a buscar nuevo personal, ¿no? Así es, definitivamente. Otra pregunta que nos acaba de llegar y que la encuentro bastante interesante, nos dice Juan Pablo, ¿qué nos aconseja a los jóvenes para afrontar y contribuir al mundo después de la crisis? Saludos desde París. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante que los jóvenes en general generen los cambios que la sociedad necesita, ¿no? Hay muchas preocupaciones por
los temas medioambientales. Hemos visto cómo el mundo ahora ha cambiado, ¿no? Hay muchísimos escenarios donde vemos animales, donde vemos que hay menos contaminación, ¿no? Creo que ahí los jóvenes juegan un rol muy, muy valioso y muy importante. Y ese rol, en mi opinión personal, no se gana en marchas, en peleas, en discusiones, sino se gana cambiando uno los propios hábitos y generando que otros los cambien, ¿no? Yo me sorprendo, yo soy profesor del curso de responsabilidad social y a veces viene mi hijito que tiene 5 años y me dice, papá, esto no lo puedes botar a la basura, hay que reciclarlo, papá, esto de acá, y me va generando un cambio. Y pese a yo saber muchas cosas por las clases que doy, aplicarlas a veces es muy difícil. Pero los jóvenes vienen con otra mentalidad, ¿no? Otra mentalidad de vida sana, de comida sana, de un mundo distinto. Entonces, tienen que hacer dos cosas. Aplicarlo a su vida y comenzar a cambiar a las personas uno por uno. Esa es la manera como vamos a ir avanzando en tener un mundo cada vez mejor. Ok, perfecto. Y una última pregunta del público antes de cerrar, y es una pregunta de hecho muy concreta. Le preguntan, entre los líderes mundiales, Juan Pablo, ¿cuál consideraría usted que ha actuado de manera más eficiente? Uy, es una pregunta muy difícil, ¿no? Es una pregunta muy difícil y muy comprometedora. A ver, yo no quisiera precisar uno u otro líder político. Me parece que en general los líderes políticos que optaron por rápidamente parar las cosas, poner en cuarentena y priorizar a la salud de las personas, me parece que son los que han actuado de mejor manera y el tiempo además ha confirmado eso, ¿no? Por el contrario, los líderes que han dicho no, primero va la economía y no importa cuántas personas sean afectadas, y ustedes saben quiénes son por las cifras claramente, creo que ahí hay un enfoque errado, hay un enfoque donde lo principal es lo económico y no la persona humana. ¿No? Yo soy convencido que cuando hay esa distorsión, todo sale mal, ¿no? Todo lo que siga es malo, ¿no? Entonces, pero decir el nombre de un líder, que era la pregunta concreta, en verdad no es fácil porque además la crisis no ha terminado, ¿no? En algunos casos hemos tenido declaraciones muy buenas en un momento y que luego, bueno, las circunstancias han ido que sea complicada, ¿no? Lo que Así sí, lo que sí nomás precisaría es que esos líderes que hemos visto algunos en Latinoamérica y en otros lugares que han dicho esto no es importante, esto es una gripe cualquiera, esto de acá no tiene por qué parar, ¿no? Y que además con muestras en lugares públicos, digamos, mientras hacían eso creo que es una falta de responsabilidad muy grande y de olvidarse de quiénes son, ¿no? Olvidarse de que ellos son los líderes que tienen que llevar a su país hacia otro lugar, que tienen que llevar a su país hacia el futuro, ¿no? Hacia nuevos horizontes en la vida del país, de la nación. Entonces, cuando un líder pierde esa perspectiva, eso es terrible, digamos. Muchísimas gracias por tus respuestas, Juan Pablo. Sin duda son un aporte muy valioso para todos los que te hemos estado escuchando hoy. Antes de despedirnos, quisiera saber un mensaje corto, un mensaje que le quieras dejar a quienes nos están escuchando en este momento, quienes nos están viendo desde distintas partes del mundo. Sí, agradecer sobre todo a Get Abstract, a ti también, Ana Gabriela, por la invitación, por la entrevista. Espero haber contribuido con pequeña experiencia, digamos, a todos ustedes, ¿no? Y algo que yo puse en las diapositivas, una frase que me parece muy valiosa, muy importante y a la vez muy dura, digamos, es una frase de la Madre Teresa de Calcuta que es el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Esta frase yo la había leído hace un tiempo y hace poco la vi puesta en la Plaza de Toros, en el hogar que hemos hecho ahí para personas indigentes, y me llamó mucho la atención porque es una frase que nos toca muy fuerte y que nos lleva a que nuestra vida esté enfocada en términos
de servicio y de ayudar a las demás personas, ¿no? Estemos donde estemos. Entonces, eso creo que es muy importante, una vida enfocada desde el servicio para los demás, creo que inmediatamente nos cambia las coordenadas en muchas cosas y nos lleva hacia algo mucho más valioso y mucho más trascendente en nuestras vidas. Gracias. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Definitivamente esta es una valiosa conclusión para todos que nos motiva a querer cambiar y a que en estos tiempos de crisis aprovechemos también para tomar nuevas decisiones, nuevas formas de actuar con la sociedad en las que podamos motivarnos todos. Les quiero agradecer por acompañarnos desde distintas partes del mundo y nos vemos el 20 de mayo en una nueva entrevista, Cisnes Negros y cambios inesperados en escenarios impredecibles. Se pueden inscribir en los links que van a estar en el chat. Gracias por acompañarme. Yo soy Ana Gabriela Oquendo y ha sido un gusto para mí estar esta mañana con ustedes.